Vamos a iniciar octavo con el tema de números racionales. Este tema va a abarcar la mayoría de todo lo que se llama octavo. Vamos a llegar hasta, si no me equivoco, hasta geometría con este tema, trabajando con fracciones. Entonces hay que entenderlo, saber cómo trabajar con las fracciones, con los números racionales para tener bien esos puntajes, digamos. Entonces, primero que todo, hay que definir qué son los números racionales. Okay, los números racionales son una combinación de los números enteros, que ya conocemos, junto con los números que poseen decimales exactos o decimales infinitos periódicos. Además, como les estaba diciendo, los números racionales se pueden escribir como fracciones. Cualquier número racional que uno escoja se puede escribir como una fracción. Acá tenemos unos cuantos ejemplos. Los números racionales abarcan a los números negativos. Uno es un menos 3, puede ser menos 1,5, lo que sea, pero pueden abarcar negativos. Tenemos también a las fracciones, como les decía. Un medio es un número racional. Las raíces, la raíz de 4 es un número racional. Eso sí, hay que tener claro que no todas las raíces son números racionales. Más bien, hay menos raíces que cumplen las propiedades racionales de lo que pueden creer. Y bueno, tenemos a los que ya vienen con todos decimales, ¿verdad? Como 5,2333333 y que sigue infinitamente. Estos de acá son unos pocos ejemplos de números racionales. A continuación veremos qué significa ser, digamos, un número entero. O qué significa ser un número que tenga decimal exacto. Y por último, ¿qué significa que tengamos decimales infinitos periódicos? Vamos a explicar qué significa ser un número de valor entero. Los números de valor entero son aquellos que no tienen decimales, o sea, los que hemos visto literalmente toda nuestra vida y hemos trabajado nuestra vida con ellos. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el menos 1, el menos 2, el menos 3, o sea, esos son nuestros números con valores enteros. ¿Okay? Ahora tenemos a los números con decimales exactos. Estos son números que tienen decimales finitos, ¿ok? Finitos. Es decir, que tienen una cantidad limitada de decimales. O sea, que tienen fin, no tienen, no sé, 1000 y resto de decimales. Y si los tuvieran es la cantidad fija que tienen. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Es menos 0,25 porque acá también agarramos a los negativos. Nunca olviden que los racionales también tienen negativos. Este es 1, menos 0,25, es sencillo, es rápido, vean que termina en 5, ese es un número limitado de decimales, solo tiene 2 decimales. Y el otro que tenemos aquí es un medio o 1 entre 2, que es una fracción. Ahora, si yo quisiera sacarle los decimales a la fracción, puedo hacerlo a mano, o como nos permite la calculadora, entonces vamos a usar la calculadora. ¿Cómo pongo yo esta fracción en la calculadora? Es una división, entonces simplemente seguimos el orden de cómo está. 1 lo divido entre 2. Entonces en la calculadora pongo 1 dividido entre 2 y me va a dar los decimales, que en este caso es 0,5. Vean que es un decimal exacto. 8 nombres por el que se le conoce a este tipo de decimales son finitos. Entonces en el examen pueden preguntarles decimales exactos o decimales finitos. Cualquiera de los dos va a valer para el examen. Y por último tenemos a los números con decimales infinitos periódicos. Estos números tienen decimales infinitos, o sea que no tienen fin, siguen infinitamente, como dice el nombre, ¿verdad? Pero la idea es que aunque sean infinitos, poseen un patrón. Ahora, el patrón no es como que yo diga, vea, va 0, 1, 2, 3, 4, entonces después del 4 va a venir el 5. Ese patrón no me sirve a mí en los decimales. Cuando yo hablo un patrón en los decimales es que el número se está repitiendo, o sea que yo tengo un número o un par de números que se repiten y se repiten y se repiten. Eso sí, la idea es que se repiten consecutivamente, no por intercalados, ¿verdad? No por intervalos. La idea es que se repitan continuamente. Un ejemplo es el que tenemos acá, que dice 2,3, 25, 25, 25.
Vean que aquí se está repitiendo un número. Bueno, más bien dos números. Se está repitiendo el 25. Esto es de acá. 2,3, 25, 25, 25. Ya con eso yo puedo decir en realidad que después de ese 25 va a venir otro 25. Entonces ve, eso es un patrón en decimales, que el número se esté repitiendo. Ahora, otro que parece que no, pero es este, que sí, es un tercio. Igual, esto yo lo puedo sacar a mano si yo gusto, pero facilitémonos con la calculadora. Lo ponemos en la calculadora. Recuerden que las fracciones se escriben como una división, entonces 1 dividido entre 3. Y eso me va a dar 0,3333. Entonces vean el patrón, ¿ok? El 3 se repite y se va a repetir y se va a repetir. Y después tengo este acá que es 6,01, 12, 12, 12. Entonces el número que se está repitiendo es 12. Entonces tiene un patrón en decimales. Ahora, otra forma de escribir estos números, para no estar escribiendo un montón de números, ¿verdad? Es muy cansado. Es ponerle techito al número que se repite. Entonces, por ejemplo, este que es 2,3, ¿verdad? 2,3, esos no se repiten. Pero después viene el 25 que se repite y repite. Entonces, al 25, arribita le pongo un techito y solo lo escribo una vez. Entonces, esto que está abajo del techito quiere decir que se repite y repite y repite y repite y se va a repetir infinitamente. Eso quiere decir que este de acá, que es 0,3333, yo lo puedo escribir en realidad como 0,3 con techito. ¿Ok? Siempre hay que fijarnos en el techito. Sí, por ejemplo, porque a veces pasa en el examen, les preguntan, ¿un tercio es igual a 0,3? Y no tiene techito, usted tiene que decir, no, porque es 0,333333. Entonces siempre, fíjense que si ocupan que tengan el techo, que lo tengan. Ahora, este acá, 6,01 y 12. Y a 12 le pongo el techito. El techito puede tener a cualquier número que tenga, cualquier cantidad de números. Lo importante es que sean los que se repiten. ¿Por qué no se lo puse a este 1? Porque este 1 no cumplía el patrón. No tenía después de él un 2, sino que tenía otro 1 y ahora sí empezaba el patrón 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así seguía. ¿Ok? Esto es un patrón en decimales. Entonces voy a colocar acá una práctica para que identifiquen qué tipos de decimales tiene o qué tipo de números, ¿verdad? Porque también teníamos números exactos. Viene a ser los que les coloqué acá. A continuación tenemos la práctica, ¿verdad? Que dice que escriba a la par de los números que se le presentan si es un número exacto, decimal exacto o decimal, aquí no está escrito decimal, o decimal infinito periódico. Entonces vienen 8 números. El primero es 4 medios, 4 entre 2, menos 0,55 es el segundo. El tercero es 1,632323. El cuarto es menos 5,2 periódico. El quinto es 1 entre 9. El sexto es 1 entre 4. El séptimo, es 6 entre 3. Y el último, el octavo, es menos 1,2626. A la par le deben de colocar si es exacto, un número exacto, decimal finito o exacto, como quiera ponerlo, o infinito periódico. Entonces voy a dejarlo acá y dentro de 5 segundos aparecerán las respuestas. Entonces tenemos acá que si yo coloco esto en la calculadora, 4 y entre 2 me da 2, entonces es un número exacto. Que menos 0,552 es un decimal exacto, vea que no tienen decimales, no tiene puntos suspensivos ni tiene un techo que indica que hay un patrón. El tercero, el patrón es 23, 23, entonces es un infinito periódico. El cuarto, aunque solo ven un 2, arriba de este 2 hay un techito, significa que es infinito periódico. El quinto, si yo coloco esto en la calculadora como 1 dividido entre 9, me da 0,111. Entonces es un infinito periódico.
un cuarto me da 0,25, entonces es decimal exacto. 6 entre 3 me da 2, es un número exacto. Y menos 1,2626 no tiene puntos puntos suspensivos, entonces eso me quiere indicar que es un decimal exacto. Y para finalizar el tema de los tipos de racionales que pueden haber, ya tocaría hacer estos 3 ejercicios del folleto, que sería la número 40, 41 y 49 de la parte de número, los ejercicios, no las páginas, ¿verdad? Entonces 40, 41 y 49. Y para ir finalizando la lección, solo nos falta por ver lo que son las fracciones mixtas. Hemos visto 2 tipos de representaciones de los números racionales. En realidad, la fracción normal, ¿verdad?, que es como un medio, un cuarto, un tercio, todos esos vienen a ser fracciones normales. Y la parte de decimales. Ese es otro tipo de representación, donde solo vienen los decimales. Ahora, otro que tampoco lo cuento mucho, pero cuenta como tipo de representación, son los números exactos, como el 2, el 3 y demás. Y solo nos queda ver la última parte, que sería las fracciones mixtas. La fracción mixta está compuesta de una parte entera y una parte fraccional, de ahí viene el nombre, es una mezcla. Entonces, vamos a tener acá, este ejemplo acá, que es este 3 y un cuarto en la fracción. El 3 de acá, que está acá, representa la parte entera, ¿ok? Y cuando hablo de parte entera, hablo de lo que quiere representar antes de la coma. Entonces, cuando hablo de la parte entera es más bien como lo que está antes de la coma. Y lo que viene a ser un cuarto, ¿verdad?, que es la parte que está acá. Está de acá. Lo que me quiere representar es la parte fraccionaria. Parte fraccionaria. En realidad también representa la parte decimal. O sea, lo que va después de la coma. Entonces tenemos la parte entera, que es lo que va antes de la coma, y la parte fraccionaria, que quiere representar a la parte decimal que va después de la coma. De eso está compuesta las fracciones mixtas. Ahora, en el examen nunca vamos a trabajar con la fracción mixta así como tal, nunca la dejamos en la forma natural como esta que está acá, sino que la queremos pasar o a forma decimal o a forma de fracción normal. Cada uno decide qué método aprenderse. Ahora, yo siempre digo que es más fácil aprenderse el método general, que es pasar la fracción completa, porque la fracción completa yo la puedo pasar a decimal en la calculadora tranquilamente. En cambio, la parte, cuando yo la transformo en decimal directamente, lo que pasa es que yo en la calculadora, digamos, no me hace la conversión de decimal a fracción. Entonces, si yo llego a ocupar la fracción, voy a tener que volver a hacer más bien la parte de transformar la fracción a una fracción normal. Entonces, es como un poco más de trabajo, pero cada uno decide, es definitivamente cada uno. Voy a iniciar, eso sí, con la transformar la fracción mixta a decimal. ¿Ok? Entonces, fracción mixta a decimal. Vamos a seguir trabajando con el 3 1/4, ¿verdad? Para seguir con el mismo, para que vean cómo pasarnos. Entonces, el paso número 1 es sencillo, es identificar la parte entera de la fracción mixta, que en este caso, ¿verdad?, ya sabemos que es el número que no está en la fracción, en este caso sería el 3. Entonces, si quiere lo apuntamos de aquí, parte entera, 3. A mí lo que me llega a interesar es este 3, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahora el paso 2, que sería convertir en decimales a la fracción. Eso significa que a la fracción, que es mi parte fraccionaria, la voy a convertir en decimal. Entonces, 1/4. Recuerden, pueden hacerlo a mano, pero es más sencillo hacerlo en la calculadora, más rápido. Entonces, 1 dividido entre 4, y si yo coloco esto en la calculadora es 0,25. Ahora, a mí en realidad me van a interesar los números que están después de la coma. Entonces, el 0 no me interesa, sino el número que está después de la coma, que en este caso sería el 25. ¿Ok? Y el paso 3 es combinar el paso 1 con el paso 2. Entonces, la parte entera siempre va a ir antes de la coma, no me la pongan después. Entonces, este 3
lo coloco y le hago una coma. ¿Okay? Y ahora, este que está acá, el paso 2, me quedo con lo que me importaba, que como les dije, es lo que está después de la coma. Entonces lo escribo, coma, el 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3/4 en realidad valen decimales 3,25. Y así convertimos una fracción mixta a decimal. Es simplemente fijarnos en la parte entera, convertir a la fracción en decimales y juntarlos. Y ya con eso terminamos la conversión. Entonces ahora vamos a ver cómo pasar la fracción mixta a fracción normal. Vamos a seguir trabajando con 3/4, ¿verdad? Para que quede claro. Y para que vean que no importa qué tipo de método usen, al final van a llevar a lo mismo que lleguen en cualquier método. Entonces, el paso 1 es multiplico mi denominador con la parte entera. Ahora, el denominador, recordemos que es la parte de abajo de la fracción, o sea, es de 4. Eso significa que a 4 lo multiplico por mi parte entera. ¿Ok? 4 por 3. 12. Ahora, sumo mi numerador, que recordemos que eso es lo que está arribita de la fracción, en este caso sería 1. Entonces, sumo mi numerador, que es 1, con el resultado del paso 1. Entonces, 1 más 12. En este caso, 13. Y el paso 3, que ya sería el último, es conservo mi denominador y el numerador es el resultado del paso 2. Entonces, hago una fracción, hago la línea de la fracción, ¿okay? Y conservo mi denominador, o sea, 4. Y arribita le pongo el resultado del paso 2, o sea, 13. 13 cuartos. Y si yo pongo 13 cuartos en la calculadora, me va a dar 3,25. ¿Ok? Vean que es sencillo, es de saber llegar. Entonces la idea es multiplico, lo que me da lo sumo, y lo apunto y después escribo abajo mi denominador, que viene a ser exactamente el mismo. Entonces la idea es esa. Ahora, porque a veces pasa, si aquí viene un menos, no va a afectar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? No afecta, simplemente al resultado le ponemos un menos. Entonces, digamos, voy a escribir una acá, inventándomela del momento, ¿verdad? Para que quede claro. Entonces, vamos a tener menos 5, un noveno. ¿Ok? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Multiplico mi denominador con la parte entera. Entonces, 5 por 9. Eso me da 45. A mi numerador lo sumo con el paso 1. Entonces, a 1 más 45. Eso me da 46. Y a mi denominador lo conservo, o sea, pongo 9 aquí, y arribita pongo el número que me dio de la suma, 46. Y aquí adelante le pongo el menos, que no se me olvide, y eso sería menos 5,111, y así sigue. Okay. Vean que si tiene un menos no me va a afectar. Yo voy a hacer todo normal y solo al final le pongo el menos. No se estresen con el menos, ¿ok? Entonces a continuación voy a poner una práctica acá. La resuelven y daríamos por terminado lo que son las fracciones mixtas. Y aquí tenemos la práctica, que más bien les quedaría de tarea. Me tienen que mandar las respuestas o mostrármelas en la siguiente clase. Entonces dice transformar las siguientes fracciones mixtas. 9/5, o sea 9, 1 entre 5, menos 1, 7 entre 10, 5, 2 entre 11, menos 3, 1 entre 3. ¿Ok? Este es menos 1, 7 entre 10, cualquier cosa. Y eso sería. Terminaríamos acá. Es la lección
de esta semana.